3. Buen día, nuestro proyecto se llama Compuestos trivalentes y pentavalentes del arsénico como supresores del acoplamiento entre glicoproteínas y sustancias receptoras, idea alternativa frente a la lucha contra el SARS-CoV-2. El grupo lo integramos el profesor Ramiro Rada como investigador principal, la profesora Liliana Caicedo como coinvestigadora y por parte de estudiantes de Semillero nos encontramos mi compañera Sara Jimena Aguirre y quien les habla Andrea López. Somos del Semillero Planificación y Gestión Ambiental Eficiente. Bueno, para empezar con el planteamiento del problema, entonces como bien sabemos, el año pasado, a finales del mismo año, en Wuhan, China, se descubrió el SARS-CoV-2 y con él nació una pandemia. Surge la necesidad científica de encontrar sustancias que impidan la entrada del virus a la célula huésped. Dicha entrada se da gracias a la interacción entre la glicoproteína S que se encuentra en la superficie del virus y la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor que está en la célula huésped. Este receptor lo vamos a encontrar principalmente en células pulmonares y hepáticas. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, mundialmente se extienden esfuerzos en la búsqueda de sustancias capaces de combatir los aspectos relevantes de la virulencia para el SARS-CoV-2. Asimismo, es conocido que las sustancias inorgánicas trivalentes y pentavalentes del arsénico poseen una actividad interferente para impedir que diferentes glicoproteínas lleven a cabo sus funciones. Por lo anterior, y buscando métodos alternativos para contrarrestar la pandemia actual, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Es posible identificar sustancias inorgánicas trivalentes y pentavalentes del arsénico como agentes antivirales y potenciales supresores del acoplamiento entre SARS-CoV-2 y la enzima convertidora de angiotensina 2? Por lo tanto, con esta investigación lo que se pretende es establecer procesos alternativos para interferir dicha unión. Esto por medio de compuestos inorgánicos trivalentes y pentavalentes del arsénico, como ya lo he mencionado anteriormente. Se inició realizando una revisión sistemática de la literatura científica en torno al problema de investigación. Lo que se pretende hacer después es el proceso experimental que corresponde a las cromatografías en columna por afinidad con material de origen glicoproteico y está acompañado de pruebas de espectrofotometría para obtener resultados y finalmente determinar la concentración mínima requerida para conformar el acoplamiento. En lo que concierne a los objetivos, el objetivo general planteado es determinar la concentración mínima de compuestos inorgánicos de arsénico trivalentes y pentavalentes que generan interferencia en la unión entre glicoproteínas estructurales frente a sus receptores. Referente a los objetivos específicos, se plantearon 4. El primero, realizar una revisión bibliográfica sobre los componentes conceptuales que abarquen la relación entre los compuestos de arsénico y las glicoproteínas. El segundo, encontrar la concentración residual de los compuestos inorgánicos de arsénico, trivalente y pentavalente por medio de su análisis en cromatografía y posterior medición espectrofotométrica. Tercero, establecer la concentración mínima requerida para la unión entre los compuestos inorgánicos del arsénico y las glicoproteínas. Y cuarto y último, determinar la efectividad del arsénico inorgánico, trivalente y pentavalente como interferente en el acoplamiento de las glicoproteínas y sus receptores. Bien, dando paso entonces al estado del arte y marco teórico, empezaré hablando acerca de la estructura del coronavirus como tal. Entonces, este es un virus que se encuentra conformado principalmente por 4 glicoproteínas, que son la de espiga, OS, la de membrana, OM, la de envoltura, OE, y la de nucleocápside, ON. Las glicoproteínas M, E y N juegan un papel en el ensamblaje, replicación y liberación de partículas virales. Por otro lado, la proteína S del coronavirus consta de 2 subunidades funcionales. La subunidad S1, que es donde se encuentra el dominio de unión del receptor ORBD, y es aquella que es responsable de la unión entre los receptores de la superficie celular del huésped, y la subunidad S2, que media la fusión posterior entre membranas celulares viral y del huésped. Enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima es una metalocarboxipeptidasa transmembrana tipo 1. Normalmente se encuentra modulando el sistema renina-angiotensina y estructuralmente juega un papel clave en la entrada del virus, pues esta enzima tiene una alta afinidad hacia la proteína S del SARS-CoV-2. Es importante resaltar que el dominio RBD de la glicoproteína S, que se encuentra en la subunidad 1, es aquella que provoca la fusión de la membrana celular y la posterior endocitosis.
adquiriendo de esta manera una conformación de tipo bisagra que representan el receptor de la célula huésped inaccesible y accesible al receptor. Bueno, en cuanto a las glicoproteínas, entonces pues estas son compuestas por proteínas unidas a uno o más glúcidos de forma simple o compuesta. Muchos virus, y como lo es el caso de esto del SARS-CoV-2, tienen glicoproteínas en su estructura que le permiten desarrollar funciones claves en la fijación del virus a células, encontrándose de forma ya sea soluble o insoluble. En cuanto al arsénico, este es un elemento natural distribuido ampliamente en todo el medio ambiente. Es considerado como un metaloide altamente tóxico en su estado inorgánico, en el que se encuentra de dos formas, como arsenito, encargado de interrumpir las funciones enzimáticas de las células, y como arsenato, comportándose como análogo del fosfato e interfiriendo en la absorción y utilización del mismo. Este elemento se comporta como un fótero, pues tiene distintas formas alotrópicas. La gris, que presenta una estructura cristalina similar a la del antimonio y una buena conductividad eléctrica. La amarilla, que está compuesta por moléculas tetraédricas análogas al fósforo, y la negra, que es equivalente al fósforo rojo. Es decir, independientemente de su carácter tóxico o benéfico para la salud, el arsénico presenta gran variedad de formas encontradas en sus compuestos tanto naturales como sintéticos y también en su estado elemental. Bueno, con relación a la metodología, entonces se plantearon los dos siguientes métodos. El primero, que fue cromatografía de afinidad sobre soporte de material de origen natural, tal como lo es moringa o albúmina y semillas leguminosas. Y en segundo lugar, espectrofotometría UV visible para la determinación del arsénico por medio del método azul de molibdeno. Entonces se encuentran las siguientes tres fases. La primera consta de la revisión bibliográfica alrededor del propósito del problema, de la investigación utilizando una revisión sistemática de la literatura, que fue aquello que ya hicimos. La fase 2 está compuesta del diseño, elaboración de columnas de cromatografía con el material de origen natural glicoproteico y la realización de pruebas de laboratorio para la obtención de resultados. Finalmente, en la fase 3 está la identificación de las concentraciones mínimas requeridas para la conformación del acoplamiento y el análisis del efecto de compuestos inorgánicos de arsénico trivalente y pentavalente. Resultados parciales. Referente a los artículos consultados, como primera medida, se realizó la revisión sistemática de la literatura sobre la interacción del arsénico y las glicoproteínas a través de la selección de 72 artículos referentes al tema. Como segunda medida, se desarrolló el análisis sistemático de los artículos para la moda de los años de las publicaciones consultadas y las bases de datos correspondientes a los mismos, como los podemos ver en la gráfica. En la primera torta se evidencia que la mayoría de los artículos pertenecen al año 2018 y fechas anteriores. Lo podemos observar en el color amarillo. Y en la segunda gráfica es la que obedece a la prevalencia de bases de datos consultadas, donde se evidencia que la moda fue Science Direct. En la revisión sistemática realizada, se elaboraron, entre otras, las siguientes gráficas, en las cuales se puede apreciar los tipos de arsénico, entre los que destacan el trióxido de arsénico, que en los artículos consultados juega un papel clave, como anticancerígeno y como antitumoral, entre otras propiedades benéficas. Y las proteínas estudiadas en los documentos revisados, donde se evidencia una interacción entre el arsénico y las mismas. Muchas gracias.